Bueno, pues aquí estoy. ¿Quién nos iba a decir que nos íbamos a ver tan pronto, verdad? Bueno, soy Alazne, soy la persona que lleva el taller de cosetelas de las actividades de Mancomunidad de Pamplona. Y bueno, pues con las circunstancias estas que tenemos ahora, que como no nos podemos juntar en el taller y así, pues hemos pensado hacer esto, esta actividad online, ¿vale? Yo voy a daros un taller pequeñito de una manualidad y luego ya nos quedamos en el taller de cosetelas, ¿vale? Hoy vamos a hacer estos tulipanes. Son tulipanes de tela, ¿vale? Es algo muy sencillito. Como es mi primera vez así, pues quería hacer algo un poco fácil. Y para vosotras también y vosotros, pues para que podáis hacerlos en casa. Vamos a utilizar siempre materiales que tengamos en casa, ¿vale? Esto es un llavero, pero se puede hacer si hacéis con algo rígido, pues los palitos de los pinchos morunos o algo así, pues podéis hacer luego ramos de flores para casa, para decorar la casa, para poner unas flores. Ya que no podemos salir a cogerlas, pues de estas, de tela, ¿vale? Vale, pues empezamos. Yo aquí he cortado para que veáis un par de medidas, ¿vale? Esta es de 18 por 7 y esta es de 6 por 2. O sea, de 12 por 6. 12 por 6, 17 por 8, ¿vale? 12 por 6, 17 por 8. Según lo grande que queramos hacer. Estas son grandes, estas más pequeñitas. Según como queramos hacerlo de tamaño. Yo lo voy a hacer con estas telas, pero recordar que se pueden reutilizar un montón de tejidos que tengamos por casa, ¿vale? Si estáis con miedo de, pero es que no tengo telas, cualquier cosa. Esto es un mantel antiguo que tenía unas manchas, pero parte de ello, del mantel, se puede utilizar. O una camisa que estaba rota, podemos coger parte de la camisa. O de una sábana o de un trapo viejo que tengamos parte del trapo que se pueda utilizar. Por favor, reutilizar todo lo que podáis, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar. Voy a hacer con la grande, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, vamos a doblar y planchar los dos extremos de arriba y de abajo, ¿de acuerdo? Vamos a doblar los extremos de arriba y de abajo y lo vamos a planchar para que se nos quede así, ¿de acuerdo? Una vez que hayamos doblado, cogemos la tela, la vamos a encarar, y vamos a dejar en la parte de afuera los dobladillos que hemos hecho. La encaramos y aquí le vamos a poner unos alfileres. Acordaros que si ponemos los alfileres en este sentido, podemos coser luego con la máquina así, ¿vale? Sin quitar los alfileres, no hace falta que hilvanemos. Si hay gente que no está acostumbrada, pues que hilvane. Si no tenemos máquina en casa, perfecta esta actividad para hacerla a mano. Se cose por aquí, ¿de acuerdo? Cogemos una aguja o un hilo, la enhebramos y hacemos un nudo. Cogemos el hilo, le damos una vuelta por el dedo, lo rizamos y ahí tenemos el nudo, ¿vale? Y aquí vamos a ir cosiendo. Metemos y hacia atrás, una hacia adelante, una hacia atrás y una hacia adelante, una hacia atrás y una hacia adelante. Vamos haciendo un pespunte por aquí, ¿de acuerdo? Una vez que hayamos cosido ya el pespunte, tenemos estos dos lados unidos, cogemos un trozo de cordón y le vamos a hacer un nudo en un extremo. Le hacemos el nudo para que luego no se nos escape la flor, ¿de acuerdo? Vale. Y ahora con la aguja metemos en una de las partes, metemos la aguja y vamos haciendo como si fuese un hilván, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Esto nos va a ayudar a fruncir luego la flor por abajo. Espero que estéis viendo bien. Y ahora vamos al otro extremo. Muy bien, y así veis que se queda fruncido. Entonces ahora vamos a meter
el nudo por la boca y lo vamos a sacar por donde hemos fruncido. Ahora apretamos el frunce y se nos queda el nudo ahí atrapado, ¿lo veis? Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a meter la aguja, vamos a pasarla varias veces intentando coger el cordón que está dentro también. Pasarla varias veces así para sujetar bien, que el frunce se quede bien cerradico y que sujetemos el nudo. Y cortamos. Le damos la vuelta y se nos queda el nudo metido ahí, ¿veis? Cogemos bota o algodón y rellenamos la flor por dentro. Sí, sí, bien gordita. Sí. Muy bien. Una vez que la hemos rellenado, tenemos que unir estos dos extremos, esto con esto. ¿Veis? Meto ahí. En el medio, justo. Así. Le damos un par de puntadas. O 3. Y luego vamos a unir este con este. Aquí, al medio. Ahora cortamos el hilo. Y se acabó. Y ahora pues a jugar con colores, a jugar con tamaños, a jugar con grosores. Podéis hacer las bandas más estrechas, las bandas más anchas, según como vais haciendo las bandas de anchas y de estrechas, de largas o de cortas, os va a quedar el tulipano más gordito o más estrecho y más estiradito, o eso queda en vuestras manos. Pues esto es todo. Espero que os haya gustado, que hagáis cosas, que me mandéis fotos y vídeos y cosas de lo que habéis hecho. Y ya sabéis que os espero y que estoy encantada de estar con vosotras y con vosotros. Y un muso muy gordo para todos. Agur. Cuidaros mogollón.